Un cordial saludo a los seguidores del Pensamiento al Aire en cualquier lugar del mundo. Estamos, como muchas veces lo hacemos, en la biblioteca del Club Unión de Medellín, donde está la historia de Antioquia, que sería bueno un día mostrársela a todo el mundo a través del Pensamiento al Aire. Y tenemos un invitado que hace honor a esa historia antioqueña, el maestro, gran personaje antioqueño, León Ruiz Flores. Un hombre que ha plasmado a través de la fotografía, con un impacto subliminal, la historia antioqueña. Maestro, un cordial saludo. Se lo retorno. Vamos a jugar ping-pong o basquetbol o lo que sea, pero con una pelota. Usted me la tira y yo se la devuelvo inmediatamente. Así procederemos, maestro. El maestro antioqueño, de esa raza antioqueña histórica, porque él es nacido, para no poner fechas, en los albores del siglo XX, en esta bella región de Colombia. Pero tiene una incidencia, este hombre, nacional e internacional, por lo que ha hecho, por lo que ha desarrollado, por las historias que ha contado, por las fotografías que ha tomado y por el aporte que ha hecho también a través de la publicidad para mucho desarrollo de Colombia. De manera, maestro, que cuéntenos un poquito de su vida. Agradezco mucho esta entrevista y saludo con mucho cariño a todas las personas que pueden estar mirando en esta ocasión. En realidad nací el 3 de febrero de 1933. Lo dijo usted, no lo dije yo, usted fue el que contó. No, eso me toca contarlo con mucho orgullo, porque resulta que nací, mis padres se casaron el 30 de abril de 1932. Entonces haga la cuenta, transcurrió mayo, porque eso fue el 3 de entonces mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Entonces ahí están los 9 días y 3 días. Salvó pues... salvó el honor de mi madre. Salvó el honor. Es bien salvado. Como dicen, por un día. Pero eso fue una cosa seria. Y esta señora fue una persona muy querida, hija de mi madre, pues como es lógico, le hago honor a ella, pero le hago también el honor a mi abuela. De ella hablaremos enseguida. Usted de la abuela Leonor. Cuando quiera, con mucho gusto. Es una persona especial. Sí, dígame. Es especial en la vida del maestro por una razón. Porque aunque ella falleció a temprana edad del maestro, él tenía 8 años, tiene aún hoy un recuerdo imborrable de las enseñanzas de la abuela Leonor. Pues entonces vámonos para hablar de la abuela Leonor. Ese recuerdo que usted tiene de ella, hoy lo tiene como si estuviera viva, ¿no? Pues en este momento me está haciendo usted recordar la emoción más grande, la más poderosa, llamémoslo así, aunque no sería esa la palabra. De todas maneras fue gigantesca, absolutamente imborrable. No tengo un hecho que me hubiera producido más fuerza, más emoción, más movimiento interior de mí mismo que un regalo que me trajo de Barranquilla. Cuente a ver, maestro. La víspera de llegar ella, me avisó una tía, una hija de ella, que al otro día llegaba mi abuela, que me había prometido que me iba a traer un carro. Y ya me habían amenazado algo del carro, pero de todas maneras fuimos a encontrarla a Cisneros, a la estación Cisneros del ferrocarril de Antioquia. Y yo no hacía sino asomarme que a dónde venía el carro. No, es que espérese que mañana se lo van a dar. Y al otro día estaba yo en el balcón de la casa de ella esperando a ver a que llegara el carro, cuando llega un carretillero con un bulto muy grande, yo lo vi inmenso, pero yo no tenía sino 5 años y medio, o algo así, como... Yo estoy tratando de interpolar de acontecimientos de mi vida en qué momento fue que ocurrió aquello. Y ocurrió alrededor de los 6 años.
oiga, desempaco ese carro, pero yo estaba, mejor dicho, se me iba a salir mi corazoncito. La emoción. De la cosa más, de la emoción más grande. Primera vez que yo sentía que yo tenía corazón. Eso eran unas explosiones. Yo no sé, si yo hubiera tenido alguna debilidad cardíaca, con seguridad que estaría contando el cuento otra persona, no yo. Y entonces cuando la emoción tan grande que sentí, esa no se ha olvidado, porque a mi abuela fue especial conmigo. Ella le enseñó las primeras letras. Usted a los 5 años, no me enseñó. A los 5 años, ella utilizó la metodología moderna que hoy utilizan en los colegios para enseñar a leer y a escribir. Y ella se lo enseñó desde esos años, del año 40. Increíble el desarrollo que tenía la señora, que además era maestra. No, fue mucho antes, fue por allá como en el 38, okay. En 1938. Llegué yo a su sala, a una pequeña salita que tenía, donde tenía todos sus trebejos, llamémoslos así, de costura, de toda la cantidad de cosas que usted se puede imaginar. Y estaba cosiendo. Y abuelita, ve, ¿esto para qué es? Le mostré algo. Y no, eso es una... Vaya, súbase, coja un taburete y súbase y bajé una caja de esas. Bajé la caja. ¿Y qué hago? Y abra la vidriera. Y eso la vacié. Vacié todo eso en el piso. Y me lo vacié. Y uy, cantidad de letras inmensa. Era un bulto de letras como así de alto y así de ancho. Ah, caramba. ¿Y eso para qué sirve? Pues eso es para jugar, mi amor. ¿Cómo así? ¿Cómo se juega? Vea, mire, vea esa que está ahí. Esa que es una escala, así, como una escalita esa. Póngala ahí. Y yo la puse ahí. Y vea, esta otra que tiene 3 paticas. Ahí la puse. Vea, en la que esa, como una rosca de pan de queso, vea esa. Póngala ahí al ladito. Y esa otra que está ahí. ¿Y eso qué? Ahí dice el león. ¿Qué pasó? ¿Qué descubrimiento? Ay, abuela, ¿y cómo se dice mamá? Pero vea, coja esta otra, estas 3, hay 2, esas son 2 letricas nomás. M, esa, vea esa se llama la M. Y la otra, y repítanla otra vez, ahí dice mamá. Ave María. Y digo yo a preguntar, y así me dijo cómo sería gato, perro, animal, abuelita. Pues cuando menos piensa, yo estaba volando porque estaba escribiendo todo lo que yo quería, se me ocurría, le preguntaba cosas y yo era feliz regando letras por todo el piso y ella feliz, yo jugando con las letras. Y cuando menos piensa, vea, coja un cuaderno de esos, hay lápices también, vea, escriba lo que, a ver, haga lo mismo en el cuaderno, hágalo así, no, pues, no le haga que quede torcido, pues, póngalo ahí. Ahí ya dice papá. Qué manera más sencilla, jugando me aprendí a escribir. Jugando aprendió. Jugando. Qué maravilla. Entonces, ella era una persona muy especial, de una organización inmensa. Recogía sus dineros y manejaba sus platicas muy bien manejadas, y los diciembres hacía qué paseos. No. Yo creo que ahí nació mi deseo de hacer un trabajo en el río Magdalena. Porque ella, por ejemplo, uno de los paseos que me hizo fue llevarme a Puerto Berrío, que me acuerdo del viaje, yo me acuerdo de ese viaje porque había una muchachita muy linda que llevaban ahí al lado, y entonces una pareja que iba para Puerto Berrío, y yo le hice... Me parecía muy linda la muchachita, pero entonces yo me asomé por una ventana y estaba yo viendo correr todo aquello, y la muchachita se hizo en la otra ventana que estaba al lado. Entonces yo quise ver cómo caía una escopa al piso, y la escopa no cayó en el piso, sino que le dio en la mitad de la cara a esa muchachita. Y qué mujer tan brava. Ay, el primer insulto de una muchacha que me gustaba, así pasa. Pero eso le pasa por tirar escupas. Eso es lo que, exactamente, no haga eso. Apuesto que no repitió nunca. Exactamente, no, pues que iba a repetir. No, por Dios.
Hombre, estuvo en el hotel, en el hotel en Puerto de Río, ¿no? Sí, señor. Que fue el desarrollo también de todo Sí, el río ahí Magdalena. estuve y en otro de esa misma época que quedaba en Buenaventura. También muy conocido y muy famoso. Sí, el Hotel Estación, creo que se llamaba. Sí. Y allí, es que también era el único que hacía, porque es que aquello Buenaventura era un caserío. Me cuentan que las historias para ustedes del hotel de Puerto de Río, que queda enclavado en la mitad casi de Colombia, eran extraordinarias porque venía la gente en los barcos de la costa a hacer el recorrido por el río para traer transporte, que era la forma que se utilizaba de mercancías y de personas, y las fiestas de ese hotel eran como las épocas de los años 30 en Estados Unidos, ¿no? Exactamente. Esa época que muestran, pues sí, muestran los barcos semejantes, tal vez más grandes, pero eran lo mismo. Sí. Los barcos del río de enorme rueda que movían Ahí viene su gusto por el río y así plasma posteriormente todo ese trabajo. No solamente eso, sino ella fue la que me indujo el deseo de viajar. Y a mí, yo he recorrido medio mundo prácticamente, un poco de cosas, de lugares, sin costo alguno, porque a mí me pagaban por hacer eso, y resulta que, ¿qué pasa con el trabajo, con el oficio? Yo creo que nadie debe trabajar porque hay que trabajar, sino porque le guste lo que está haciendo. Eso es una enseñanza también. Indudablemente. El que no está haciendo algo que le guste, aquellos que vienen a pedir trabajo a una empresa, me tocó a mí, que vinieran a pedirme trabajo en algunos de los lugares donde trabajé, preguntaba, ¿y usted qué quiere hacer? Ah, no, lo que me ponga. Ah, pues tal vez lo pueda poner de gerente, será. No, porque a lo que me ponga es lo que contesta la gente, y la gente no está preparada, no amamos lo que hacemos, o no hacemos lo que amamos, mejor dicho. Maestro, usted dice una cosa importantísima, si uno no hace lo que ama, está perdiendo el tiempo. Está perdiendo el tiempo, pierde la vida. Y pasa la vida sin que se den cuenta. Yo tengo un cuentecito, una cosita que alguna vez se ocurrió decir que aquel pobre del frente se gastó su vida caminando en 5 empleos. Y un día, su cansado corazón se detuvo y el hombre despertó en el cielo. Y Dios se le acerca, bonachón y antiguo, y aplaudiéndole le dice, ¿qué cuentas de la vida? Y aquel hombre le responde, ¿y eso qué es? ¿Qué enseñanza? Imagínense, porque es que tanta gente hace exactamente lo mismo pues pasan porque hay que ganarse, tiene que trabajar. Pero entonces, ¿cómo hace para trabajar uno si no sabe hacer el trabajo? Entonces, y si no lo disfruta. Por eso hay que empezar por lo más humilde, inclusive dentro de una empresa, pero que le guste a uno, porque si a uno no le gusta, eso es un tormento. Muy bien, maestro, pero volvamos donde la abuela. La abuela fallece y usted empieza, después de ser un estudiante muy bueno, ya no le gusta mucho. No, se murió ella y yo como que me empezó una depresión muy complicada, pero de todas maneras, ese año que yo acababa de cursar en el Ateneo Antioqueño, donde tuve amigos, todos muy prestantes, como Edgar Castro, como el padre Mauricio Bernal, muchos, no, Oscar Sea, Camilo Alberto Mejía, de Sea Mejía y compañía. Éramos un grupo de personas que resulta que entre todos esos muchachos hubieran mostrado usted un buen ejemplar de lo que es la raza trabajadora antioqueña importante. Qué bien. Indudablemente. Dígame. Pero terminó el año con éxito, muy bien. Sí, y se murió mi abuela y como que se murió mi vida porque no sé qué pasó. Ya después no me interesaba mucho el estudio. Resulta que yo tengo una memoria
Me dicen que muy buena memoria, pues sí, gracias a Dios me acuerdo de todo lo bueno que me ha pasado y de todas las que me he salvado. Pero yo, a mí no me pongo usted a repetir nada del catecismo exactamente como lo tenía que repetir uno para sacar 5 en religión. Cuando le preguntaban qué es la fe y tenía uno que... Sí, no, o en cualquier cosa, era la enseñanza que se hacía sabiéndose la lección exactamente como estaba escrita. Digo, olvídese, con eso no convine yo. Pero de todas maneras, así pasé de ser el mejor estudiante del colegio en el año inmediatamente anterior, que fue 1940, en primero, y pasé del peor, porque yo no sé de dónde pasé, después cómo logré pasar a esos 5 años, y después de empezar un bachillerato. ¿Usted terminó el bachillerato posteriormente? No, pero mejor dicho, todavía estoy por terminarlo porque hice sexto, pero no presenté los exámenes. Falta el título, ¿no? No. Bueno, pero como cosa rara, soy como graduado universitario porque resulta que en alguna ocasión, precisamente por dar clases de fotografía, me pusieron un honoris causa, un ribetico de esos. Pero ese honoris causa es muy valioso, lo quisiera tener cualquier persona con los méritos suyos. Pues yo disfruté mucho de eso porque precisamente pues llegué a ser un universitario sin serlo, porque claro. Pero que hice en mi la historia de la vida lo llevó a ese reconocimiento tan valioso. Gracias, señor. Además ha sido profesor, ¿no? Sí, precisamente por eso me pusieron en Miren cómo los títulos, grandes títulos, se logran hacer a través del trabajo y la creatividad que ha tenido el maestro durante toda su vida. Maestro, usted trabajó hasta en Guayaquil y tuvo negocios. ¿Cómo llegó a esos negocios para después llegar a la fotografía? Negocios, en realidad no fue mucho negocio porque se perdió plata. Esa historia... Los negocios son en los cuales se gana plata. Mi padre era cafetero. Un ejemplo de hombre, una persona bellísima. Anoche soñé con él todavía, después de que tantos años que hace que murió. Hace como 50 años se murió, pero esa es la persona más linda también de toda mi familia. Es una persona hermosa. Y yo recuerdo de él cosas impresionantes que me enseñó porque era de una honestidad impresionante. Entonces valió la pena eso. Qué maravilla. Pues, pero antes de meternos a Guayaquil, hay otra historia del abuelo, creo, que se despertaba a las 5 de la mañana y ¿qué era lo que decía? Que viva Cristo Rey. Y despertaba a todo el mundo y eran 16 hijos. Y con ese bozarrón, exactamente, todo el mundo. Viva Cristo Rey y despertaba a todo el mundo y se agarraba a rezar el ángelus. Muchas veces que amanecí en esa casa, en la casa de mi abuelo, me llevaban en vacaciones para allá. Me tocó asistir a ese fenómeno tan especial. Y hay otro fenómeno que es la radiografía de la historia antioqueña, es como él salía en su mula a ir hasta la finca que quedaba cerca hoy, para que lo aprecien, de lo que queda la represa de Hidroituango en Colombia, que tantos problemas ha tenido. Pero cuente esa historia, maestro. Él se levantaba a las 4:30 o 5 de la mañana y despertaba a todo el mundo. Cogía su mula, por ejemplo, y la ensillaba y se iba, sacaba la camándula y empezaba a rezar. Así salía de Guayabal, llegaba a Itagüí y seguía para, ¿cómo se llama este pueblo pequeño que hay donde San Antonio de Prado? ¿Cuál? Sí. Y seguía, y cuando llegaba a una portada, entonces se despertaba porque la mula dejaba de seguir su paso. Entonces él llegaba y volvía a coger, o sea, le abría la mula y seguía. Entonces la forma que se adormecía era con la camándula, entonces, ¿no? Con la camándula se adormecía. Y, pues, porque todos nos dormimos algunas veces cuando rezamos, porque eso es un mantra, una forma perfecta de dormirse. Muchas veces cuando estoy desvelado cojo y me pongo a rezar un rosario y no lo termino. ¿No lo termino? Muchos rosarios le debo a la Virgen porque no los termino.
Pero habrá tiempo de terminarlo. Tenía una manera de ser tan especial que nunca en la vida dijo un maldita sea. Él decía Margarita sea. Si le pisaban un pie o un animal o cualquier cosa, decía Margarita sea. Esa era la manera de insultar al demonio o al que fuera. Muy bien. Nunca y los hijos todos eran de esa naturaleza. Yo sí aprendí a decir palabras feas y me arrepiento de eso, pero ya las digo porque ¿qué se hace? Somos antioqueños. Vamos a dar un salto ya, maestro, y vámonos para su arte, para su desarrollo que ha hecho, plasmando la belleza antioqueña a través de la fotografía. Usted es un gran fotógrafo antioqueño. ¿Esa fotografía cómo llegó a ella? Nací con ella, mejor dicho, porque uno siempre mi abuela, es que ahí viene el asunto de las enseñanzas. Siempre iban, como en todas partes, sacaban una cajita de cajón y tomaban fotos, vistas, y de tomar vistas, así se llamaba. Y a mí me gustó mucho ver esas vistas y me fascinaba. Una vez, yo recuerdo una foto que me tomaron, que una tía mía tomó una foto de la iglesia de Manizales. Y yo me paré al frente como si fuera que me estaban tomando una foto a mí. Cuando llegué me dicen después cuando estaban, y no, usted fue que se metió en la fotografía. Y yo no estaba tomando, era en la iglesia, no a usted. Bueno, era fascinante ver las fotos de los paseos cuando se tomaban. Siempre me gustó. Y cuando llegó ya una cierta madurez en mi juventud, eso era lo que más me fascinaba a mí. Yo soñaba con una cámara y me soñaba con algo que quería tomar fotografías, que esto o aquello. No, mejor dicho. Pero lo más raro me ocurrió. Luché y luché y me conseguí la primera cámara, pero ya tenía 20 y tantos años. Y le cuento que no sabía qué hacer con ella. Era la felicidad tan grande de tener la cámara. Esa noche no pegué el ojo, no dormí, soñando con mi cámara que la tenía ahí al lado. Pero yo no soñaba qué fotos iba a tomar, ni qué iba a hacer. Era tan complejo el mundo, lo veía tan complejo, pero yo no sabía a qué me iba a dedicar, qué iba a hacer con esa cámara. Pues me tocó muchos años tomar muchas fotografías para saber para qué sirve una cámara, porque no es por ser fotógrafo, es por ser fotografías, por hacer fotografías, por contar un cuento con una cámara. Así como usted, como buen escritor, puede hacer un buen ensayo literario, o escribir una novela, o un cuento, una narración, o una historia. La fotografía es eso, pero la gente toma fotos en este momento que hay más cámaras en el mundo que nunca, porque cada persona tiene un teléfono y en Colombia creo que hay 30 o yo no sé cuántos 50 millones de celulares. Yo no sé cuántos millones de celulares. ¿Cuántos hay? 50. Imagínense, los mismos que tiene el país o más. Pero usted trabajó en Fotoelectro y en Oduperli. ¿En dónde? En Fotoelectro y en Oduperli. Sí, yo me hice como fotógrafo, como conocedor de los artículos fotográficos en Fotoelectro. Y también en Estados Unidos llegué a vender cámaras y estar ocupado de mi oficio. Aprendió a manejarlas, a desarrollar, a entender, a enseñar, ¿no? Exactamente. Pero yo no sabía en realidad para qué servía una cámara. Entonces me doy cuenta que es lo mismo que todos tenemos un abecedario, tenemos una serie de instrucciones de la lengua castellana, pero ¿qué se hace con el lenguaje? Con el lenguaje, pues sí, nosotros hacemos una mala comunicación del lenguaje al hablar siempre con palabras, llamamos malas palabras lo que podría describirse como la belleza o la fortaleza o la grandeza de algo. Entonces, un cuento se cuenta hilando las palabras. Lo mismo, la fotografía sirve para hilar las fotografías, juntar un tema y hacer un libro con eso. No es para tomar fotos por aquí y por allá. Resulta, la gente está tomando fotos y las pierden porque no saben qué hacer con ellas después. No las mandan a imprimir porque la cámara no saca impresiones, sino mandándolas a un laboratorio para que lo hagan. Entonces
se les pierde ese trabajo. Ese trabajo de estar metido usted en un cuarto era una cosa Eso apasionante. era una maravilla, pues, una dicha. Ahí se pasaba horas Sí, y horas. ahí así hacía uno las cosas y recordando lo que se había hecho, entonces uno trataba de lograr la misma luz o lo que veía. O sea que uno tiene que tener el conocimiento fotográfico, es para decir, contar un cuento con la cámara, una historia, o una novela, o lo que quiera. Esa filmación, fotografías que usted hizo de los personajes antioqueños en Guayaquil, eso es de antología. Yo quedé impactado con las palabras que dijo Alberto Aguirre en su libro, cuando dice la forma en que usted plasma eso es como si estuviera descubriendo el alma de cada uno, ¿no? Exactamente. Yo agradecí mucho ese comentario de Alberto Aguirre, porque Alberto era un hombre verdaderamente culto, un tipo de una vasta cultura, con su librería Aguirre y sus escritos muy frecuentes como crítico en el colombiano. Sí, un gran personaje antioqueño también. Una maravilla. Y Alberto Aguirre, yo creo que no lo he oído hablar de ninguna otra persona, pues también como habló de mí, yo no sé por qué. Pero lo hizo muy lindo. Un homenaje especial. Cuéntenos un poquito, esas fotografías, sí, y por eso lo pido, como propietario intelectual de los derechos de autor de esa fotografía, le voy a pedir autorización, si me permite después, yo sé que no se ven igual en el video, publicarlas en este conversatorio, mostrarlas. Perfecto, sí. Pero estoy pidiendo lo que se llama el reconocimiento de la capacidad intelectual de este hombre para generar y crear una exposición brillante sobre Guayaquil. Hablemos de esa exposición. ¿Cómo la desarrolló? Es un placer hablar de un trabajo que me gustó muchísimo. Simplemente observando la gente en Guayaquil, donde yo había trabajado precisamente como cafetero, en una venta y compra de café. Compraba café y vendía café porque eso fue el negocio que me pusieron mi mamá y mi padre, pues no sé cómo hicieron, pero mi padre trabajó todos los días, toda la vida con una empresa, no tuvo sino un empleo, pues, porque los 2 o 3 que hubiera tenido en su juventud no valían la pena, pero después tuvo un empleado de mucho más de 40 años en J. Posada y compañía, y era capaz de decir de qué parte de Antioquia, de qué finca de Antioquia era el café que se estaba tomando. ¡Qué maravilla! Un hombre que nació, mejor dicho, nació en un lugar inadecuado, porque debería haber nacido en Inglaterra o en Francia para ser un catador de vinos o un mezclador de whiskies. Porque era capaz, increíblemente era capaz, tomándose un tinto, de decir, este tinto es de la Manía, o este café es de cualquiera otra de las fincas grandes de café que había aquí. Entonces él, que sabía tanto de café, me montó una compra de café en Guayaquil, en la calle San Juan con la del ferrocarril, por donde pasaba pues el ferrocarril. Y ahí empecé yo mis cosas, mi deseo de hacer alguna cosa. Estaba recién casado y resulta que eso no me cuadraba a mí. Y un día me vaciaron, se llevaron todo. Mejor dicho, yo no sé por qué no se llevaron el papel del sanitario, pero de todas maneras se llevaron todo. Y yo dije, adiós, bajé esa reja y no trabajo más en esto, porque ¿para qué me voy a poner a trabajar para que otros roben? No. Y quiero dedicarme a la fotografía. Ahí decidió. Y tuve la suerte muy especial que un gran hombre de Antioquia, al cual quiero mucho, Ricardo Posada Ochoa, me dijo, vea, vayas a trabajar con Mario Posada, con mi hermano, en el almacén Fotoelectro. Y allá fui a dar. Me aceptaron con un salario muy bueno, porque con ese salario que te sostenían bien. Y en ese trabajo empecé a conocer las cámaras, y conozca la una, y conozca la otra, y conozca otra marca, y así sucesivamente, a ver, abarcando, porque Mario Posada era un gran comerciante y traía los últimos equipos que habían de todas las marcas de cámaras.
empezando por AGFA y terminando por la SAIC, con cualquiera, esa, Leica, Contax, todas las cámaras más finas del mundo, y había también baratas, cámaras de plástico, cámaras de cajón. Yo conocí todas las cámaras, tanto que cuando me fui para Estados Unidos, y después de lo que de la pregunta la amplía, cuando llegué a Estados Unidos a buscar empleo, llegué un viernes por la noche. Al sábado me fui a buscar dónde dormir, dónde vivir, encontré el lugar, entonces ya vine al hotel y llevé con mis cosas y Los empecé a corotos. trabajar, y al otro día estaba el colombiano, la guía del hogar de ellos era pues un librajo inmenso de 400 y pico de páginas, eran las páginas que tenía el periódico de los anuncios De trabajo. Sí, anuncios. Y entonces encontré una agencia de empleos y allá fui a pedir empleo y me mandaron para una parte. Y dije yo, Dios mío, ¿qué hago yo? Porque es que el inglés que uno lleva a los Estados Unidos es, mejor dicho, nada. 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 Hay que decir la verdad, nada. No, nada. Es de milagro que puede decir uno, ay, pero porque le duele. Entonces llegué, y cómo le parece que este muchacho pues me logré hacer entender y me mandó a un lugar donde fui. Entonces un señor muy atento, que yo vengo a buscar por un anuncio que tiene usted. Pues estuve bregando con poner en la mente, cuando iba en el bus para ese lugar, las frases que iba a decir, y ya las logré decir, y logré que me entendieran. ¿Y usted qué cámaras conoce? Me preguntó el tipo. ¿Y qué respuesta tan violenta? ¿Todas? ¿Todas? Sí, todas. Yo conocía todas las cámaras. Llegué y me dice, hábleme de una cámara, ¿conoce la Leica? Sí, señor. ¿Qué lentes tiene la Leica? Y empiezo, y solté la chorrera como de 20 lentes. ¿Conoces la? ¿Y conoce la Linho? Sí, la Linho, sí. Una cámara de formato grande que tiene también una óptica, y tiene la Linho técnica 6x9, la 4x5, la 5x7, la Linho Cardan, y fuera de eso le producen lentes 3 empresas que son Schneider, Zeiss y... ¿Qué memoria prodigiosa la suya, maestro? Y entonces le suelto todo eso. ¿Y usted cuándo puede empezar a trabajar? Ah, pues ya. Oiga, yo no me pregunté de saber cuánto me iban a pagar, sino trabajar, porque resulta que ahí sí me dieron lo que me gustaba y estaba haciendo lo que me fascinaba. Entonces empecé, cogí un trapo y me puse a limpiar a ver qué había, y tuve éxito en ese lugar. Pero ¿Cuánto duró allá? ¿Cuánto duró? ¿Cuánto duró? No, no mucho, porque después encontré, ya pude ver con paciencia cómo era la vida allá, cómo era la cosa, cuánto tenía que ganar, cuánto tenía que hacer para poder sostener una familia, que ya tenía varios hijitos. Y ahí fue donde se acordó que Sí. tenía esposa, ¿no? Sí, sí, ya Ahí sí. tenía familia. Entonces, porque ya había hecho mi carrera de aprender las cámaras trabajando en fotoelectro, y pues mejor dicho, qué conocimiento tan Bueno, grande. vuelve a Colombia. Entonces volví a Colombia y me coloqué en un almacén en Bogotá, que también vendía cámaras y electrodomésticos. Pero ahí no, después me volví a encontrar con mi antiguo patrón, Mario Posada Ochoa, que él me había echado, porque yo le había protestado porque no me habían hecho un aumento de salario como había dictado la ley. Y no, pues yo no recibo la plata porque no me la están dando todas. Y entonces él no le gustó y me mandó la carta de despedirme. Pero él quedó con su rasquiñita, ¿por qué? A este lo tengo que volver a coger, y me volvió a coger, porque el día que me retiraba del almacén donde yo quería estar, llegó él. Pasó él por la calle, por la avenida, por la carrera séptima con la 19. ¿Qué hubo, León? ¿Cómo estás? Y yo, bien. Oye, aquí no. Oiga, ¿usted quiere volver a trabajar conmigo? No, yo no quiero volver a hacer lo mismo. No, es que no es lo mismo, es ser fotógrafo. Ah, eso sí. Y me puso un salario inmenso, de verdad que era inmenso. Y fuera de eso, me pagaba un porcentaje por cada fotografía que me aprobara. Pues ganó y plata todas las la que lata. llevaba me las tomaba, me las veía. Me mandé a recorrer Colombia entera.
Entonces ahí ganó usted todo el dinero que quiso. Sí, mucho, muy bien. Y cómo le parece que llegó un momento en que había recorrido todo el país, mejor dicho, de pe a pa, y de oriente a occidente. Y hizo un álbum del Conozca Colombia. Ese álbum se llamaba Conozca Colombia. Y como era un hombre de gran empresa, pensó en un Conozca Centroamérica. Y fui y recorrí a todo Centroamérica, exceptuando México, todos los países de Centroamérica, yo manejando un carro que alquilé, que valió más el alquiler que lo que valía el carro. Claro. Claro, eso marcando ahí. Y yo no me iba a poner a robar para otros, ¿para qué me voy a poner a quitarle el marcador? Sí. No, no sé, quitarle el kilometraje, a borrar los kilómetros. Yo no, que contara eso. Me he demorado en todo esto porque estoy disfrutando la historia de un hombre que se forjó desde su abuela, su padre y sus abuelos, pero siempre manteniendo el criterio de ser un hombre productivo, darle valor al trabajo, dignificar el trabajo y ganarse lo que se merece. Maestro, después de toda esa historia, vámonos para Guayaquil otra vez sí, Guayaquil. Y hablemos de la fotografía. Pues cuando yo puse mi agencia de café, empecé a ver los personajes que pasaban por Guayaquil. Y yo pasaba personajes de toda naturaleza que no tenían ningún interés en estar aparentando lo que no es, sino que iban con su vestimenta, con sus trajes raídos de tanto trabajar. A lo mejor los domingos se afeitaban y se bañaban y se ponían el dominguero, pero los lunes ya estaban otra vez trabajando duro. Ese trabajo que había en la plaza de Cisneros, que era en el piso, ahí tenían, porque la plaza la habían quemado, a lo mejor quemaron la plaza para hacer otra plaza o para no sé qué, para sacar a la gente de Guayaquil. Yo creo que eso, ahí hubo un malentendido, yo no sé qué pasa. De todas maneras, y la farmacia Pasteur, ahí estaba la farmacia Pasteur, un edificio bellísimo. A la esquina, sí. Exactamente, de un amigo mío, por cierto, del Licea, se llamaba, o se llama. Y bueno, y ahí pasaron personas de toda la naturaleza. Entonces yo me puse a buscar la gente, me paré en la puerta, porque conseguí que un amigo me prestara la entrada a su agencia para colgar un fondo. Y en ese fondo fotografié a todas las personas que llegaban. Llegaban uno, el otro, ahí retraté de prostitutas, retraté de fotógrafos, retraté de fulanos que andaban con un cerdo encima. Ahí está el librito, sí, precisamente. Este librito me lo sacó en la universidad, un aula. Iba a abrir, maestro, el regalo que usted me dio del libro, pero está como complejo este papelito. Sí, está muy pero bien. Me pasan este que ya está abierto, con el que conocí mucho de usted. Además es una maravilla. Pero quiero mostrarle a la cámara, lo que son las fotografías. Las pondremos en forma directa porque tuvimos la autorización del maestro, pero esta exposición de estos personajes muestran el fondo del alma de cada uno de ellos. Es una descripción poética a través de la fotografía. Diría uno que no hay una expresión más palpable de la realidad de cada ser humano que está fotografiado ahí, ¿o no, maestro? Este libro le pertenece a un amigo muy querido que se llama Luis Carlos Arán. Sí, señor. Y estos son recuerdos de mi vida que los quiero compartir con él, con un amigo que es muy querido, especial. Y además él es el que me lo presenta a usted. Qué belleza. Tengo la oportunidad de conversar. Yo no sé qué amigos tiene uno en la vida, uno no sabe cómo es la calidad del amigo que uno se consigue, pero este sí una maravillosa. Quería mostrar una fotografía a usted en particular. No, es que todas son, ¿cuál me gusta más? A mí me gusta mucho la del fotógrafo, que es esta, pero está mal copiada. Es que desafortunadamente no se hizo una edición como debería haber valido. Pero no importa, la pondremos también en cada una de ellas. Pero hay una pareja. El que mire esto va a quedar asombrado de lo que es la fotografía, la verdadera fotografía, la historia y la poesía y la descripción de la fotografía. Gracias por el entusiasmo que usted me está mostrando, pero es que
me está contagiando, cuidado. Cuidado porque yo soy un león y los leones comemos gente. Vea aquí, vea a esta persona. Esta es una de las mejores fotos que he tomado en mi vida. Absolutamente auténtica. Una pobre, es una menesterosa que va casi desnuda, caminando por la calle, que le tomé la fotografía y ¿sabe qué hizo? Se puso a llorar. No me dijo ni una sola palabra. Yo la vi venir por la calle y venga, ¿usted quiere que venga? Yo le tomo una fotografía. Y se paró, me parece ahí. Pero mostró ahí, toda su magnitud. La foto y se puso a llorar. Yo les estaba pagando hasta muy bien, yo creo que el equivalente por ahí de 500 pesos, algo así. ¿De esa época? Sí. Vea, yo le quiero mostrar. ¿Sabe cuál me gustó mucho? La del ciclista que lleva esta. Es muy buena, claro. Y vea este tipo con un marrano de 150 kilos al ¿Cómo le parece? Esto lo van a disfrutar ustedes aquí ahora. Esto es una maravilla. Miedosa. Y la que más me gusta esta fue la primera que tomé. Aquileo Parra Naranjo se llamaba ese tipo. Aquileo Parra. Esa es la portada del... Ya pues tiene que ser que debe estar muertecito porque resulta que lleva muchos años viviendo. Pero voy a buscar una fotografía que es fascinante. A ver si la encuentro aquí. Rapidito, no la encuentro así rápido. ¿Cuál sería? Yo le... Es un par de ancianos. Pero yo creo que sí, esta es las primeras. Gracias, bien pueda. Son dos ancianos. Mejor dicho, esa fotografía, yo creo que es la mejor. Esta es la mejor fotografía, el mejor retrato que he tomado en mi vida es este. Muéstrenlo, por favor. Yo creo que ese es el mejor. Porque ahí mostraban todo lo que son, cogidos de la mano. Eran novios hacía 60 años o no sé cuántos. No. Novios. No, es que no estaban casados, no, nada. Estaban casados por la vida, no por ninguna ceremonia. Como si estuviera aquí el alma metido en exactamente. Esa es una de las cosas que uno tiene que aprender en fotografía si quiere ser retratista. Uno tiene que aprender una cosa, y esto posiblemente quiero destacarlo muchísimo, porque quiero que se sepa que una persona no puede ser, uno cuando quiere tomar un retrato, lo que tiene que hacer es fundirse con la persona que va a tomar el retrato, porque la gente va a retratarse. Es más, cuando dice, ¿de dónde estaba retratándome? No me estaban retratando, no, me estaba retratándome, dicen muchos. Y resulta que es porque el fotógrafo logró plasmar que esa persona se entregara, porque es que, ¿qué puedo yo en este momento? Quisiera tener aquí una cámara para retratarle la carita a usted que está haciendo una cara de una satisfacción que me fascina, porque está metido en lo que está haciendo, en su oficio. Y eso es lo que uno tiene que aprender a hacer como fotógrafo, en lugar de manejar que el diafragma X, que la asa, que la ISA, que no sé cuánto, que no sé qué, que no, aprenda con una cámara de cajón también se toma ese retrato. Puede que no te quede tan nítido ni tan no sé cuánto, pero ahí está la expresión del ser humano. Sí. Ahí está, eso es lo que uno tiene que buscar. Mire, un fotógrafo donde palpa cualquier realidad, ese es el alma de León, ese maestro inmenso que hemos tenido la oportunidad de disfrutar en Colombia. Para terminar, porque se nos vuelve extenso y quisiéramos hablar de muchas cosas, hay otro trabajo impresionante. Quiero sí contar que él después trabajó para las grandes agencias de publicidad como fotógrafo, desde la de Michel Arnau, tantas agencias. Época, Jaime Uribe y Asociados. Jaime Uribe y Asociados. Todas ellas, él plasmó su fotografía y fue de los hombres más reconocidos también. Lo fue dejando y dedicó a otras cosas, pero quiero aquí para terminar, maestro, si me lo permite, meterme en la historia del río Magdalena que usted recorrió desde su nacimiento hasta la desembocadura. Eso fue lo que logré, sí señor. Cuente a ver esa historia. Después de que cerré mi estudio, después de que pasaron tantas cosas pues, en la vida, me llené de hijos, me traté de ir para Estados Unidos, etc. Me propuse
ir a recorrer el río Magdalena, porque ese río era mi río grande de la Magdalena, y yo quería conocerlo por completo, desde el principio hasta el final, y eso fue lo que logré hacer. Y me encontré con un muchacho, Moisés, se llamaba así, que me salvó de las aguas, porque resulta que acaba de tener un naufragio. Se me volcó la lancha en honda, pero entonces lo que pasó con ese río es, mejor dicho, la persona que vio esto, el señor Germán Ferro, me dice que leyendo los escritos que yo hice cuando tomaba cada fotografía, tomaba una foto pero le tomaba una nota mía, y eso fue un diario de viaje. Y ese diario de viaje no le pararon bolas cuando salió el Río Grande de la Magdalena, el libro. Fue un libro de esos que llaman de café o de mesa de café, pero en realidad hubiera querido que se hiciera otro tipo de libro, y eso es lo que está haciendo actualmente el señor Ferro y doña Olga Costa, que están haciendo una segunda edición del Río Magdalena, pero con los escritos, no era haciéndole valor tanto a la fotografía como a los escritos. Para mí es honroso. Es muy honroso porque fue un trabajo que yo me impuse. Yo no me gané un peso con ese trabajo en aquel entonces, en todo lo contrario, gasté la plata que podía tener recorridas yendo hasta el principio del río, y me bajé por todo el río a pie o a caballo o en alguna parte que recorrí, y la otra parte en una canoa que yo tuve que mandar a hacer porque en la que me prestó un amigo muy querido me hundí. Muy bien. Entonces, esperemos ver esa edición distinta, no es una segunda edición, sino un libro de las memorias escritas por el maestro León sobre el río Magdalena. Maestro, qué placer conversar con usted. Para mí ha sido lo más interesante, lo más especial, que usted me hubiera donado estos minutos, y que ojalá que quien empiece a mirar este trabajo suyo disfrute tanto como yo he disfrutado al conversar con usted. El que nos donó su tiempo fue usted, porque es la forma en que nosotros tenemos en el Pensamiento al Aire de reconocer y agradecer el talento de un gran hombre que le ha dado lustro no solamente a usted mismo, sino a la familia y a Colombia entera. Sí, a mi familia muy importante, porque resulta que yo quisiera hacer que mis hijos y mi esposa pudieran hacer comprender, y a ellos les dedico, los saludo con mucho cariño en este momento, porque es lo más importante de mi vida. Así tenga uno momentos que no lo piense así. Cuando uno piensa al contrario, está equivocado. Pero hay que equivocarse para saber que se equivocó. Mire, cada que habla hay un consejo, hay una enseñanza y hay algo que nos hace pensar. Maestro, el pensamiento le agradece muy a usted querido, su presencia. Muchas gracias. Un placer ha sido.